Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Semanas de candidaturas, de precandidaturas, de paso. No estamos en las últimas ya metros de las elecciones. Sí, ya termina. Por suerte. Pero bueno, nosotros aún así preparamos un programa especial. Que bueno, como ustedes verán, primeramente nos está acompañando de vuelta en nuestra querida sección del artista invitado. Sí, vamos a hablar con el artista. Vamos a hablar del cuadro que tenemos a nuestras espaldas. Y bueno, tenemos un invitado de lujo hoy. Va a estar con nosotros el doctor Alejandro Sarabia, fiscal ante la Corte. Sí. Vamos a hablar de corrupción, de lucha contra la corrupción, del rol que tiene el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción. Yo les digo, véanla, quédense en el último bloque, un bloque especial, casi 20 minutos, se lo pedimos que se queden, que vean. Aquellos que son abogados, aquellos que no son abogados, para toda la ciudadanía es bastante importante y nos hace reflexionar respecto a nuestro sistema. Así es, ¿no? Declaraciones del doctor Sarabia que van a hacer temblar el edificio del Poder Judicial, digamos, muchos funcionarios judiciales, ojalá que estén escuchando, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser una... Bueno, vamos ahí, no cuente más. También vamos a entrevistar a los amigos de la Asociación de Pensamiento Penal, quienes, recordemos, semanas atrás realizaron jornadas que tienen que ver con la responsabilidad penal adolescente. Hemos entrevistado a Julián, que han estado en Salta, respecto a estos temas. Vamos a presentar lo que fueron las conclusiones. Un tema complicado, ¿no? La relación de los adolescentes, de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Digamos. Son números también, estadísticas que nos sorprenden. ¿Cómo estamos en Salta? Digamos, ¿estamos cumpliendo la Convención de los Derechos del Niño o no? Esos son algunos de los temas que vamos a tratar. Y las posibilidades también que tienen los jueces, justamente que hablabas vos, Alejandro Sarabia, en este caso también respecto a penas alternativas, ¿no es cierto?, a la privación de la libertad. Así es. Bueno, así que bueno, presentar el programa, Roque. Antes que ir de lleno al programa, Gonzalo, como siempre, auspiciamos desde el espacio del Colegio de Abogados, tienen que ver con el consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Es un servicio que brinda nuestra institución a toda la población salteña, no solamente en Salta Capital, sino también en todas las sedes del interior. Usted ya sabe, ¿qué tiene que hacer, Gonzalo? Si tiene alguna duda, alguna consulta, algún problemita legal, consultar con su abogado. Estamos en la sección Artista del Mes, Roque. Así es, Gonzalo. Con la obra de Claudia Fisola acá presente. Claudia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenida al programa, Claudia. Bueno, retomamos esta linda sección del programa. Efectivamente, pasaron músicos, artistas, poetas, artistas plásticos y demás, en este caso, arquitecta y pintora, Claudia. Así es. Estamos viendo, bueno, la toma de Sergio del cuadro en primer plano, se llama Atardecer. Muy bien. Esta es una técnica, es óleo sobre lienzo. En realidad me agrada a mí hacer realismo. Comencé en el 2010 y bueno, y fui perfeccionando tanto la técnica de óleo como de acrílico. Siempre me volqué para el arte, soy también música, arquitecta y bueno, en aires antiguos, si no me equivoco, aires antiguos, exacto, con vientos, con vientos, tocaba la flauta traversa y la flauta dulce. Así que bueno, siempre tuve esa beta y digamos esto es lo que... ¿Cómo llevar la profesión, porque sos arquitecta, y digamos, y el arte? Digamos, ¿en qué momento, cuáles son los momentos de inspiración? ¿Dónde tenés tu atelier? En mi casa, en mi casa y cada momento que tengo libre, digamos, me dedico a la pintura. Que amo pintar, puedo estar horas pintando. Hablabas de realismo, estamos viendo acá una serie de animales, impresionante realmente. Estamos viendo un león, ¿qué otras cosas tenemos en esta serie de animales? En los animales tengo un león, tigres, un perrito también. O sea, que me parecen fotografías prácticamente, son pinturas. Bueno, en realidad yo aspiro al hiperrealismo, eso es lo que aspiro. Me gusta hacer mucho rostros y figuras humanas. Ahí está viendo rostros, en este momento la serie de rostros. Que son de retratos. Me gusta mucho uno de los tres chiflados. Sí. Es brillante, porque capta el momento y
la verdad está muy bien logrado. Sí. Recordamos, Gonzalo, que este espacio nace a través de una ordenanza municipal que quedó trunca, que era para fomentar el arte en los espacios públicos y privados salteños, ¿no es cierto? Aquellos lugares que ostenten obras de artistas salteños van a tener excepciones impositivas. La normativa de la ordenanza quedó trunca, pero es un buen momento ahora en elecciones, a ver si algún candidato que nos está viendo, ¿no? Que estamos en época de elecciones, se prende la lamparita, época de roba la idea de vuelta, la retoma, y bueno, se hace realidad. Ya van casi 4 años de esto, y bueno, te agradecemos muchísimo, Claudia, y la invitación también, no solamente para hacer conocer tu obra, sino también algunos consejos que le das a las personas que no saben si jugarse o no por el arte, si acercarse, cómo hacerlo, aquellas que tienen las inquietudes. No sé si tenés algunos consejos. Mira, yo creo que todos llevamos el arte dentro y es cuestión de expresarlo de alguna manera. Yo también, o sea, toda la vida lo quise hacer y lo pude hacer recién en el 2010. Entonces yo creo que todo el mundo podría comenzar. Nadie puede escaparse de la vocación. No. Y bueno, tengo mi página en Face, que es Claudia Fisore Pinturas. Si se quieren consumir, porque bueno, hay que practicar el arte, consumir el arte, y el arte salteño, que hay muy buenos artistas salteños. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Igual queda invitación para próximas ediciones, ¿vale? Bueno, muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Perfecto. Ahora sí, pausa. Ya volvemos con más corte intermedio por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El Consejo de la Judicatura vela por los derechos humanos en cumplimiento al artículo 11 de la Constitución y a otros instrumentos internacionales. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Inclusión social. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y vamos a hablar de la relación de los jóvenes, de los adolescentes y la ley penal, ¿no? Los jóvenes que están en conflicto con la ley penal. Así, Gonzalo, sí. Porque se han realizado en nuestro colegio de abogados semanas atrás las jornadas de responsabilidad penal adolescente. Ha venido, hemos visto también inclusive la semana pasada entrevistas con colegas que han presentado y han disertado, y en este caso tenemos las conclusiones, ¿no es cierto? Y también lo que fue la presentación de esta jornada. Una que ha sido jornada de reflexión sobre el tema, sí. ¿No? Está con nosotros el doctor José Ignacio Lazarte. Muchas gracias, doctor. Está también con nosotros el profesor Hugo Javier Zárate, sí, profesor de Educación Física. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Es el encargado de estadísticas en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, ¿no? Perfecto. Sí. Y también está con nosotros la abogada Mercedes Pardo Gudiño, que
quien es auxiliar, ¿no es cierto?, en juego de familia, le agradecemos muchísimo a la presidenta, y también es integrante de la Asociación de Pensamiento Penal de Salta. Muchas gracias por venir, y estuvo a cargo de las conclusiones, así que ella nos va a resumir todo. Así es. Era más importante la mesa. Bueno, en la reflexión, en esta jornada de reflexión, digamos, ¿cómo estamos en Salta en relación a esta temática, digamos, de los jóvenes en conflicto con la ley penal? Bueno, nosotros estas jornadas que tuvimos fue una experiencia bastante positiva en relación a la temática de este eje, porque primero estuvo bien legitimada cada mesa con participantes, bueno, de Poder Ejecutivo, de distintos sectores de la sociedad, vía estudiantes, secretarios, defensores de menores, en fin, estuvo bastante completa y diversa cada una de las mesas. Bueno, la visión que se tuvo en las conclusiones, así en un resumen, fue una visión crítica de alguna manera del sistema y a esta propuesta legislativa, o lo que se escucha, esta propuesta de la baja de la edad de imputabilidad. Y bueno, es un tema recurrente, ¿no? Que siempre surge. Sí, y las reflexiones, bueno, fueron en el sentido de poner la mirada no en la represión, o sea, que el Estado de alguna manera de una respuesta no represiva, y sino, bueno, más bien con el tema de las medidas alternativas a la pena, privativa de la libertad. Se habla mucho de la especialidad en la formación de jueces, de todos los actores que integran el sistema de protección, es la creación de dispositivos acordes para los adolescentes y que gusten a los adolescentes para poder sortear a veces, bueno, las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan y por ahí son institucionalizados en lugares poco agradables para ellos y que muestran una resistencia a cualquier propuesta que el Estado les ofrece dentro de los programas que hoy tenemos en la provincia. Contanos también, hubo un poco tu experiencia, ¿no?, al respecto. Y bueno, ¿cuál es tu visión particular al respecto? Sí, mira, en particular yo con los adolescentes estuve 8 años trabajando en el campo, digamos, en la parte de educación, básicamente. Y desde el 2017 estoy trabajando en la parte estadística. Y la verdad que me dio una dimensión muy grande de la problemática. Y estas jornadas, en virtud de ello, uno ve las distintas dimensiones que toma, y lo bueno que tuvo que, bueno, se lo abordó de una forma integral, digamos. Ahora bien, en el caso de los jóvenes, sabemos que se asocia mucho la pobreza, es una realidad, y no solamente lo marca la estadística, lo marca la educación, porque yo creo por lo menos que el pobre no es pobre solamente porque sea económico, la pobreza tiene que ver con otros conocimientos que también el adolescente no sabe dónde recurrir, no sabe comunicarse muchas veces, no sabe, un montón de habilidades para la vida que supongo que todos creemos que le puede colaborar para insertarse de nuevo a la sociedad. Entonces, este abordaje integral suma mucho en virtud de generar propuestas, de reflexionar sobre los inconvenientes en cada dimensión del adolescente para poder insertarse y poder componer un tratado mucho más humanizador, digamos. Imagínense que... Vamos a hablar de la pobreza, ¿no es cierto? Sí. Como eje principal. Y en relación a las drogas, y también hay una vinculación que... bueno, yo en la parte estadística tengo muchos indicadores. El tema del consumo, los recursos, su familia, como por ahí hay cuestiones que son muy asociables a este vínculo, digamos, con la delincuencia. Como familias, ¿no es cierto? Ensambladas, familias que por ahí solamente tienen un lazo familiar con el padre o solamente con la madre. Eso también se toma dentro. Son datos duros, pero bueno, son reales, digamos. En la mayor parte son familias ensambladas o por ahí no tiene un referente fuerte familiar. Hay cuestiones más importantes también, como es la educación. Por ejemplo, en el caso de educación, por decirte, de 2017 a la fecha, a abril, solamente un chico accedió al 5º año para poder terminar su estudio. Después los otros chicos están en el 80% sin estudios, sin hacer un seguimiento ni del secundario, ni del primario. Un 20, casi un 19% que no sabe en qué momento dejó la escuela. O
¿sí? Entonces no podemos decir que tenemos dos tipos de ciudadanos, porque esa es la verdad, digamos. Claro. Hay un chico que arranca con todas las condiciones y que probablemente la educación no te dice que va a ser un trampolín a generar una profesión. No, pero tiene oportunidades, y el derecho de elegir una oportunidad que se llama libertad de eso, que no la tienen los chicos. Exactamente. Que entonces, no tienen educación. Queremos fortificar eso, claro. digamos. El plano de educación es muy fuerte. Sí. Doctor Lasarte, cuando le preguntaba a la doctora, digamos, sobre cómo estamos en Salta, digamos, comentaba que las jornadas fueron críticas, digamos. Estamos mal, pero estamos yendo bien. Digamos, la respuesta que da el sistema salteño a esta problemática, digamos, es acorde a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, a los compromisos internacionales que tiene Argentina al respecto, o estamos lejos de eso. Bueno, nosotros, de todas las conclusiones que hemos sacado, las propuestas son más que nada constructivas, ¿no? Pero vamos primero a la crítica, después vamos a la propuesta. Entendemos que la situación actual es crítica, es grave y urgente. ¿Por qué es crítica, digamos? Y es crítica porque el abordaje no es el adecuado, no es acorde a la Convención de los Derechos del Niño, no es acorde a nuestra Constitución ni a la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Adolescentes. O sea, ¿se juzga a los menores que han delinquido, digamos, como si fuesen adultos en Salta? Sí. Bueno, eso es grave. Eso es grave. Tampoco tienen garantía los adolescentes que están en un proceso penal, que atraviesan un proceso penal. Las garantías constitucionales son, en general, el poder tener un abogado y un defensor que pueda ver sus causas, que lo pueda ver, la legítima defensa, el poder proponer medidas alternativas. No existen ese tipo de... ¿Cuáles serían las posibles medidas alternativas? Supongamos que, digamos, se hace el procedimiento penal, se llega a una sanción, digamos. Digamos, si uno va a la Convención de los Derechos del Niño y demás, la sanción debería ser, digamos, la pena privativa de libertad debería ser la última... Como se dice, la última ratio. Sí. Exactamente, bueno. Acá, ¿cuáles serían...? La primera y única sanción o la única alternativa, la única decisión que toman hoy los jueces es privarlo de la libertad a los jóvenes, encerrarlos y mantenerlos hasta tanto el proceso termine o suceda algo. Ese suceda algo significa que cumpla la mayoría de edad. Claro. Y si cumple la mayoría de edad, seguramente, y es muy probable, y viene siendo la práctica, pase a un sistema de adultos, es decir, ya sea alcaldía o la cárcel de Villa La Rosa. Claro. Esa situación sin duda nos genera graves interrogantes y preocupación. Nosotros como asociación entendemos que es necesario que el Estado se humanice. Bien lo decía el profesor, es necesario tener una sensibilidad para estos casos, porque no son muchos los casos. Eso también hay que resaltarlo. Si el Estado es eficiente con los recursos, debería generar reales oportunidades a cada uno de esos jóvenes que pueden estar en una situación de conflicto. Que no significa que ese conflicto sea la causa principal, es decir, que ese joven pueda haber estado en una situación de delito, que haya cometido un delito, ya haya estado en esa situación, no significa que hay que abordarlo solamente desde la mirada del Estado punitiva, sino todo lo contrario, hay que ver todo el antecedente que llevó a que ese adolescente haya cometido ese delito. Y significa, sin duda, estos indicadores que le decía el profe, del consumo problemático, la falta de oportunidades, no tiene acceso a la cultura, a la educación, y bueno, todo lo que significa de la necesidad básica insatisfecha como el acceso al agua, o a la vivienda, o los padres que no tienen trabajo, o viven en lugares que son totalmente insalubres, ¿no? De hecho, de solidaridad, tenemos un vertedero San Javier, donde hay muchas familias que viven, hay muchos niños y adolescentes que están viviendo en esos lugares. Contexto que hay que... Sí, pero habrá de que no son muchos, ¿no? Manejan números, estadísticas, ¿tienen cifras para compartirnos? Bueno, a nivel nacional, el impulso de esta reforma y cuando se hablaba de la baja, uno de los fundamentos del gobierno nacional es, fundamentalmente habla de la inseguridad y habla del narcotráfico, asocia inseguridad al narcotráfico y da un resultado igual a adolescente en conflicto con la ley penal. Bueno, partiendo de esa premisa, ese razonamiento lógico no es efectivo, no es matemático, no es 2 más 2, 4. Exactamente, no es así, no es cierto también, es una mentira. Lo que sí hay que decir es que la cantidad de delitos actuales que existen en nuestra provincia, más del 95% de los delitos cometidos son por adultos. El 5% y menos del 5% son cometidos por adolescentes. Y de ese 5%, el 1,5% representa delitos graves.
Entonces, cuando abordamos la temática y cuando empezamos a ver no el número, sino la cantidad de personas y la persona en sí, nos damos cuenta con que son pocas las vidas humanas que hay que abordarlas y darle soluciones reales. Y que son mal utilizados recursos. Exactamente. Porque existen recursos. Una de las conclusiones que nosotros pudimos abordar y que salieron de las mesas es que hay una interposición y un mal uso del recurso porque se repite el recurso. Demos un ejemplo sencillo. El abordaje psicológico de un ministerio que ingresa al adolescente porque por cualquier situación puede estar en conflicto con la ley penal, salud mental, por dar un ejemplo, o de salud mental pasa a penal juvenil, un psicólogo lo atiende y después pasa a primera infancia y después también lo aborda el psicólogo de derechos humanos y después también lo aborda el asuntos indígenas y comunitarios. Es decir, un niño o adolescente pasa por 6 o 7 lugares y no entiende qué está pasando con su vida ni con su persona. Claro. Y ahí está la superposición de recursos porque cada uno lo aborda de su manera. Claro. Hay 7 expedientes distintos, hay 7 profesionales distintos, 7 informes distintos. Claro. Es decir, esa ineficacia del Estado, sí nosotros somos críticos y creemos necesario de nuestro lugar, de nuestro aporte, que eso cada vez se modifique y que el Estado pueda entender que estas políticas tienen que ser mucho más dedicadas, mucho más específicas y mucho más humanas, porque acá está la vida de... No estamos hablando de que tenemos que destinar todos los recursos a todos los jóvenes y adolescentes de nuestra provincia, porque no es así. Sí tenemos que dedicarle mayor atención a los jóvenes que están en una situación de grave vulnerabilidad y después sin duda abordar también a los jóvenes que realmente no están en una situación de conflicto con la ley penal, pero sí necesitan reales oportunidades, que lo había mencionado el doctor, sí, esto claro. De busquemos oportunidades reales para que ingresen al campo laboral y no meramente le demos las oportunidades tradicionales como, no sé, ser abogado o ser contador o terminar en un call center trabajando, con el respeto que se merece todas las profesiones, las actividades, sí, pero hay que abrir el abanico y eso sí. Necesita ir joven. Hablábamos que la condena, la sanción penal que reprime la libertad, digamos, es la última ratio. ¿Cuáles serían las medidas alternativas que debieran implementarse si queremos ser respetuosos de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Sí, una de las conclusiones, un eje de la mesa de trabajo fueron las medidas alternativas. Y en verdad el mayor reclamo de quienes integraron la mesa, que formaban parte del Poder Judicial, era la inexistencia de un artículo que enumere estas medidas alternativas, o sea, que el juez puede hacer uso llegado al caso concreto. Claro. Y esa fue una demanda, digamos, de la mesa. Y una respuesta también a esa demanda había sido el hecho de que con todo el abanico legislativo que tenemos, tanto como normativa internacional como la nacional y la provincial, incluso con la ley 7970, el juez podría elaborar, digamos, a medida del adolescente, una medida alternativa que pueda ser acorde a sus situaciones. O sea, no está prohibido claro. Hoy. O sea, la medida alternativa no está definida, depende de la creatividad del juez. Exacto, sí. Porque el juez tiene una discrecionalidad. Sí. Claro. El juez podría decir, bueno, si usted robó una escuela, exacto, van a hacer servicio a esa escuela, claro, o aprender un oficio. Exactamente, sí, claro, sí. O sea, la no aplicación o el no uso de la medida alternativa no responde solo a que no haya una ley que las enumere, sino que también quizás no haya una voluntad judicial de llevarlas adelante, claro. Y hay más una respuesta mecánica en el uso de la privación de la libertad. Es más cómodo para el juez establecer una pena privativa que decir, a ver, pensemos cuál es la forma en la que, digamos, vamos a atender al objetivo de la convención, digamos, que sí, es en verdad hay reeducar, un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Hablamos estamos en una etapa de transición de primero haber tratado al niño bajo un sistema tutelar, como una cosa que hay que proteger, como algo inanimado ahí sí. Que tenemos. Y ahora tenemos el paradigma del niño como un sujeto de derecho. Bueno, pero la Convención de los Derechos del Niño ya cumplió la mayoría de edad, ¿no? Ya la tenemos aceptada hace mucho tiempo como legislación interna. Exacto, sí. Eso sí. Bueno, Argentina tiene sus tiempos para, sí. Lo sabemos a eso. Pero lo que quería decir era que esta existencia de leyes permite de alguna manera al juez la aplicación de medidas alternativas. No es lo que está sucediendo, pero creo que es por una cuestión de qué lado estamos, de qué paradigma, si lo vemos al niño como alguien que hay que proteger y... Ya hay que estar del lado de la ley. La ley dice, exacto. No es cuestión de... Sí, totalmente, decidir, pero es una transición. Digo, a veces también una conclusión ha sido
el hecho de cómo disminuye o incrementa el número de niños dentro del CAJ según el juzgado de turno. Por eso digo que estamos, son criterios también, ¿no? Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. No, simplemente que bueno, este espacio es bueno porque ustedes son protagonistas también, porque son un medio de comunicación, y esto se toca porque bueno, está en auge. En realidad, cuando se quiere bajar la ley de imputabilidad, los medios los tocan y es parte importante de la sociedad. Y este análisis profundo que se hizo genera antecedentes. Y lo bueno sería que no esperemos quizás una ley vertical que venga de Buenos Aires y la apliquemos acá. Esperemos que la sociedad también vea qué podemos hacer por esos jóvenes también, porque es el espíritu, digamos. Perfecto. Bueno, Hugo, muchas gracias. Gracias. Se me disculparon, bueno, estaba con los tiempos acortados por el tema de las elecciones, así que sí. vamos a hacer una pausa. Consume los espacios, sí. Pero bueno, ya van a terminar las elecciones. Sufre mucho. Hacemos una pausa, quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Inclusión social. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El Consejo de la Judicatura vela por los derechos humanos en cumplimiento al artículo 11 de la Constitución y a otros instrumentos internacionales. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Así es, Gonzalo. Bueno, una causa penal, fue noticia en estos días, la causa que se sigue contra el ex intendente Topo Ramos. Bueno, sí causó gran conmoción en toda la ciudad salteña y bueno, esta sensación de que qué pasa con la justicia, ¿no? Sí, delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción y la justicia que parece mirar para otro lado, ¿no? Algo está tan de moda. Efectivamente, la Corte falló sobreseyendo a Topo Ramos, pero el fiscal ante la Corte interpuso ante esa sentencia un recurso extraordinario. Y por eso lo hemos invitado, está acá con nosotros, agradecemos muchísimo la presencia del doctor Alejandro Saravia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. ¿En qué se basa su recurso extraordinario? Que ya está planteado el 1 de agosto. Sí, el 1 de agosto, junto con la Pachamama. Desahumada la presentación. Sí. Bueno, al notificarme de la sentencia, la verdad que me sorprendió un poco, no tanto porque me esperaba alguna cosa así. Planteo tres causas federales que surgen a mi criterio del fallo
de la Corte Especial, la Corte ad hoc que Sí. se había conformado, por excusación de la Corte titular. Exacto. El primer caso federal es un alzamiento que yo aprecio en el incumplimiento por parte de esta Corte Especial respecto del mandato de la Corte Suprema de la Nación para que se lleve a juicio la causa del imputado Ramos. Hay, a mi criterio, hay una situación de gravedad institucional que le da una especie de singularidad a la causa esta, puesto que veo que hay una cierta contumacia en el sentido de perseverancia terca en el error. Obviamente que uno no puede detenerse en los motivos de esa perseverancia, de esa contumacia o de esa terquedad. Esa es la primera causa. La segunda causa es que tampoco se contempla lo estipulado en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que dice que el delito de corrupción en contra del Estado, que implique enriquecimiento de parte del funcionario público, es un atentado en contra del sistema democrático. Claro. Importantísimo, digamos. Sí, artículo 36. Sí. Hay una fuerte corriente doctrinaria, incluso hay un fallo de octubre del año pasado de la Cámara Federal de La Plata, en la causa Miralles, que declara muy fundadamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contemplados en este artículo 36. En este artículo y otros artículos de la Constitución, como por ejemplo el 22, el 29, el 15, el 119, a criterio de Vidal Campos, que es un constitucionalista muy respetable, constituyen lo que él denomina delitos constitucionales, que cuando no están contemplados en el Código Penal, es obligatorio para el Congreso el sancionarlos y el penarlos. Pero se da en el caso de los delitos de corrupción, es decir, los delitos en contra de la administración pública, que ya están previstos en el Código Penal, a partir del artículo 256 al 268, están contemplados detalladamente. Sí. Bueno, ese es el otro argumento que para mí abre un caso federal que justifica la apertura de la instancia superior de la Corte Nacional. Y el tercer caso es también una contumacia, porque cuando se habla del vencimiento del plazo razonable para tramitar un juicio, un proceso, se trata, para medir esa razonabilidad, para ponderar la razonabilidad, tener en cuenta todos los hechos. Claro. Un hecho que acá gira contundentemente es el hecho de haber sido el imputado funcionario público. Claro. Funcionario público que fue, a su vez, presidente del Foro de Intendentes y como tal, asistente a las reuniones de gabinete. La presencia de un funcionario público de tal envergadura, para mí, explica la demora, la tardanza en la tramitación de la causa. Por eso es, siguiendo la corriente cultural argentina, que responde al no juzgamiento de los funcionarios públicos, yo creo que es un ingrediente insolayable tener en cuenta para ponderar la razonabilidad o no del transcurso del tiempo. Claro. Sumado a eso, la complejidad de la causa, porque son La muchos complejidad hechos que se imputan a sí, son 75 hechos imputados, son 37 cuerpos, son 7.000 y pico de fojas,
hay 18 incidentes, y también agrego como ingrediente que no me gustó, una especie de mendacidad en el fundamento del fallo, ya que se lo pintaba a Ramos como un activo colaborador del proceso, cuando eso fue falso. Del proceso, digamos, exactamente, fue falso. Sí, tanto es así que se lo sancionó. Con planteo dilatorio. La Cámara de Acusación lo sancionó en su momento. Claro. En su momento. Y es grave que eso esté puesto en un fallo, si se denuncia con la misma causa. Sí. Por eso dije en los fundamentos de mi recurso que el fallo ese más parece un alegato defensivo que un fallo judicial. Doctora, usted ha sido muy crítico, lo está haciendo ahora y en las distintas declaraciones periodísticas con respecto a la justicia. Digamos, se hablaba de que en nuestra cultura, digamos, no se investiga y no se sanciona a los funcionarios, digamos. Y el Poder Judicial, ¿qué responsabilidad tiene al respecto, digamos? Mucho tiene. Hace mucho tiempo yo estaba, digamos, de los dos lados del mostrador. Cuando era diputado veía cómo los jueces sentían ante los políticos, ante el poder político, una suerte de temor reverencial. Entonces, siendo diputado, presento un proyecto de ley estableciendo la incompatibilidad entre el hecho de ser legislador y el ejercicio de la profesión. Por supuesto que no me hicieron caso en ese entonces, creo que después se sancionó esa incompatibilidad. Bueno, de ese temor reverencial, yo lo que veo con preocupación, que hay una situación más grave, que es una especie de imbricamiento del poder político en la esfera del poder judicial. Eso me preocupa. Bueno, realmente es muy fuerte lo que usted está diciendo, digamos, es algo que decimos todos los ciudadanos, pero que lo diga un funcionario de alto rango como usted. Y ya estoy en edad de decir lo que pienso. Sí. Usted forma parte del sistema, por eso digo la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Que el sistema no responde, y no solo en la provincia de Salta. Vemos el caso de la Justicia Federal, Comodoro Pi, que recién ahora reabren un sobreseimiento que habían decretado respecto del expresidente Menem hace 20 años. Claro, la causa Río Tercero. Exacto. Un hecho de la causa del 95. Claro, cuando yo digo que es una cuestión cultural, no es una cuestión cultural únicamente de Salta, es una cuestión cultural argentina. Entonces, los jueces argentinos también tienen que darse cuenta de esa falencia cultural como integrante de la sociedad tienen. Entonces, ahora, bueno, y también en cuanto al juego, ¿no es cierto? El control de cada poder se ejerce entre sí. Usted hablaba de la relación que existe, una relación de temor entre jueces hacia el poder político. Pero también es cierto que ese poder político también muchas veces se compone de una oposición, ¿no? Y que esa oposición muchas veces denuncia, declama, como usted lo está haciendo en este momento, pero tiene pocas herramientas también para poder llegar, o pocas herramientas inclusive para poder controlar la actuación de jueces, con este caso, por ejemplo, que son delitos tan importantes, ¿no es cierto?, como la causa esta particular. Y recién había que llevar un juicio político, ¿no?, que es todo muy engorroso y que al final ya el juicio por sí, por el cual se iniciaría la causa es engorroso. Imagínense, fue un juicio político y quedamos como que las instituciones, en vez de controlarse, se encubren. Buenos términos. Sí, mira, siendo que fue mínimo. Sí. Yo creo que en la provincia de Salta no existe un sistema político. Un sistema político democrático representativo, uno de los elementos que lo califica es la posibilidad de la alternancia. De esa posibilidad de alternancia surge el control que vos hipotéticamente planteas. Yo no veo el control, no lo veo por la inexistencia de ese sistema político. Entonces, lo que la dirigencia política en la provincia de Salta en algún momento tendría que sentarse y decir, armemos un sistema político con alternancia. Claro. Los otros días, el propio presidente de la Cámara de Diputados, el Indio Godoy, reconoció, suelto de cuerpo,
que los organismos de control de la provincia de Salta no funcionan. Y él preside la Cámara de Diputados, a la cual rinde cuenta, por ejemplo, la Auditoría General de la provincia. Entonces, si no funciona la Cámara de Diputados, porque la absurda mayoría la hace ineficaz. La Cámara de Senadores, por lo mismo. Por lo mismo, sí. Si el propio presidente de la Cámara de Diputados dice que la Auditoría General de la provincia no funciona, no existe un sistema político. Entonces, nos pongamos seriamente a pensar en el funcionamiento de nuestras instituciones y no nos hagamos los distraídos. Está totalmente deteriorada la República en Salta, digamos. No hay alternancia. No hay posibilidad de alternancia. 24 años de gobierno del mismo signo político. Bueno, usted lo mencionaba Godoy, digamos, sentado. Sí, soy amigo de Godoy, pero me acuerdo, bueno, lo dije, lo escuché. Y soy amigo. A ver, la ventaja de haber estado, como dije hace un ratito, en los dos lados del mostrador. Como los conozco a los políticos, yo siendo funcionario del sistema judicial, no me impresionan, porque estuve ahí. Entonces, los conozco de naranjo, digamos. Claro, exacto. Ahora, perdón, ¿no? Usted también mencionó el tema del temor de los jueces, ¿no? Ese temor, el temor reverencial, he dicho que es una figura. El temor está fundada, tiene cierta fundamentación, o cree que es también una creencia, que más una anticipación por parte del funcionario judicial, el juez se anticipa por la duda a tener ese temor reverencial. El juez independiente tiene represalias, o tiene presiones, por ejemplo. A ver, la independencia judicial para mí se nutre de dos ingredientes. Dos. Uno objetivo, otro subjetivo. El ingrediente objetivo de la independencia judicial son todos los privilegios constitucionales que se les otorga a los jueces para su independencia. Inamovilidad del cargo, intocabilidad de la remuneración, tanto así que no nos pagan impuestos, pero el ingrediente subjetivo se vincula con la dignidad personal. Entonces, yo creo que a veces falla eso. Se aprovecha del ingrediente objetivo, pero no aporta en el subjetivo. A veces, bueno, sí, está claro, yo lo vi. Y bueno, la consecuencia de todo ello, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy abogado hace 10 años, usted imagina un poquito más de tener de ejercicio de profesión. ¿Yo? Un poquito mucho más. La gente en la calle, los amigos en un asado te dicen, no, la justicia no existe. Los abogados. Los abogados y creemos de la justicia, digamos. De nuestras instituciones, de nuestros funcionarios judiciales. Yo creo que hay razones objetivas que explican la delegitimación del Poder Judicial. Hay razones obvias. Estamos hablando de Menem, estamos hablando de estamos hablando del otro. Es decir, no funciona el sistema. El sistema social acá disfruta o ve un espectáculo de impunidad que es muy nefasto desde el punto de vista institucional. Nosotros nosotros estamos a un paso de ser un Estado fallido. La República Argentina es el único país en el mundo en vías de subdesarrollo. El Poder Judicial tiene algo que ver respecto de eso, porque las inversiones dependen, cualquiera se da cuenta de la previsibilidad. Es la primera cuestión que un inversor tiene en cuenta. Yo creo que la gran defección en la enfermedad argentina es el Poder Judicial, la gran defección. Y para mí comienza históricamente con la Revolución del 30, que nuestro comprovinciano Uriburu presidió. Entonces la Corte Suprema de la Nación, en vez de reconocer a través de una acordada la vigencia de la revolución, lo deben meter preso. Era un delito de sedición, declarado imprescriptible por el nuevo artículo 36. Si la Corte Suprema de la Nación, presidida por Roberto Repetto, un gran juez, en ese momento, lo hubiese metido preso a Uriburu, la historia argentina hubiese sido distinta. No hubiésemos tenido tantos capataces militares y civiles.
hubiésemos sido realmente una república. No somos una república. Ahora, a gatas, como los chicos, a gatas, estamos tratando de recomponerla. ¿Cómo recomponemos esa república? Digamos, porque uno se va a la Argentina normativa, se va a las normas, la lucha contra la corrupción. Tenemos todos los instrumentos, un código penal que contempla un catálogo de delitos contra la administración pública, la Argentina signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Todo. Tenemos todos los elementos. Nosotros tenemos una inflación no solo económica, sino también de leyes, una inflación normativa. Lo que pasa es que no la aplicamos. Nosotros aplicamos a veces la ley de gravedad, nada más. Es decir, no aplicamos las leyes. Hay un concepto de burla, de incumplimiento de la ley. Empezando por la puntualidad. Que las leyes son... Sí. Empezando por la puntualidad. Exactamente. Eso va para mí, Roque. Fay decía que las leyes son una lista de recomendaciones, de sugerencias. Exactamente. Pero ¿cómo recuperamos la República? Cumpliendo las leyes. ¿Y qué papel? El Poder Judicial es el gran responsable de que nosotros volvamos a reconstruir la República, aplicando la ley y metiendo presos a los que tienen que ir presos. Es una cuestión elemental, es una cuestión muy sencilla, sin necesidad de leyes, sin necesidad de declaraciones, de declamar esto, prometer lo otro. No, preso el que tiene que ir preso. ¿Cuáles serían, si usted fuese legislador, o si usted, digamos, cuáles son las sugerencias que haría para mejorar el sistema? Porque, supongamos, un ciudadano observador que quiera saber, a ver, cuántas causas de corrupción hay en Salta. Le va a preguntar al juzgado, ¿cuántas causas de corrupción usted tiene en trámite? Secreto de Estado. Difícil saber cuáles son las causas, el estado procesal de esas causas y demás. En un sistema republicano no puede haber secreto de Estado. No puede haber gastos reservados. No puede haber nada reservado. Bueno, yo le cuento, digamos, quise conocer una causa penal, hice un pedido de acceso a la información pública y el Ministerio Público Fiscal me respondió, usted no es parte del expediente. Sí, eso es verdad, bueno, eso está en la ley. Pero vemos en otras partes y en otros países y en otros lugares de nuestro país que el periodismo tiene acceso a las causas sobre la corrupción y se informa. Cuando tiene una repercusión pública, sí. ¿Por qué? Porque el dueño del delito, la dueña del delito en realidad, porque en ese escenario se desarrolla el delito, es la sociedad. Entonces la sociedad tiene derecho a conocer lo que sucedió en su ámbito. Exacto. Cuando se trata de un delito que tenga repercusión o interés público, pero si se trata de un delito de interés exclusivamente privado, no. Claro. Ahí está la ley que limita, tiene que tener algún interés. Claro, pero si estamos hablando de un delito de corrupción, un delito contra la administración pública. No, eso es obvio, eso es obvio que tiene un interés público, No se trata de ser parte. Ya por el solo hecho de ser ciudadano sos parte de la cuestión. Claro. Bueno, y siguiendo con lo que proponía Gonzalo, de que si usted avisora a una propuesta, tiene en mente algún camino por donde empezar, pero a mí también me gustaría saber, aquellos jóvenes también ahora que están empezando a ejercer la profesión, que bueno, en la matrícula del colegio somos bastante, si tienen algún consejo de reflexión, ¿no? ¿Cómo encarar la profesión, la abogacía independiente, ante la situación que tiene de la justicia y la falta del sistema político? Hay varios problemas implicados ahí. Yo creo que hay un exceso de abogados. El exceso de abogados en una plaza chica los condena a la frustración. Creo que hay una profunda irresponsabilidad en la fábrica de abogados, en seguir produciéndolos. Creo que yo recuerdo, siendo chico, cuando se donó para hacer la Universidad Católica, los fundamentos de la donación era el estudiar carreras que hagan al desarrollo de la región. Hasta ahora no sé cómo los abogados hacen al desarrollo de la región. Nadie me lo explicó. Entonces, lo que tenemos que para empezar, es estudiar carreras que tengan utilidad social. Y los abogados, ya que los que ya comenzaron su profesión, tienen que
Lo que pasa es que la cultura actual tampoco ayuda mucho. Tiene que pensar, no tiene que pensar en el enriquecimiento rápido, sino en una buena formación. Tienen que formarse bien. Empezando, tienen que aprender a escribir, aprender a hablar, aprender a dirigirse. Tienen que aprender muchas cosas. Entonces, tienen que ser buenos abogados y sentir esa vocación, que es una vocación de servicio. Cuando la tengan, que la vivan y van a salir adelante. Ganen o no mucha plata, que eso es secundario. La plata es secundario. El éxito no puede ser identificado únicamente con el dinero. Ese es el problema. Por eso digo, es un problema cultural. Bueno, se nos acaba el tiempo, Gonzalo. La verdad que bueno, la verdad que ha sido un aporte muy importante, digamos, y bueno, se han dicho muchas verdades. Que no todos los funcionarios están dispuestos a decirlas, ¿no? Tal cual. Igual le agradecemos muchísimo. Así me ponen la... Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir, Gonzalo. Esto fue el cuarto intermedio. Agradecemos a Kira Catering por el excelente catering, muy bien, muy rico, los sanguchitos, algunos nos quedan, algunos todavía. Y también a la Hostería de la Caldera, usted ya sabe, si va a pasar un fin de semana, Gonzalo, tienen que descansar, el doctor, usted también. Es un buen lugar, ¿no? A los abogados, 10% de descuento, o más. Están de buen humor, más. Perfecto. ¿Vale? Vamos, Gonzalo. Vamos, Roque. Esto fue el cuarto intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El Consejo de la Judicatura vela por los derechos humanos en cumplimiento al artículo 11 de la Constitución y a otros instrumentos internacionales. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Inclusión social.